Hola, bienvenidos a OV Academia. Hoy vamos a aprender a retocar una caña. No quiero decir a rasparla, sino simplemente una caña que ya está terminada, con la que quizá hemos tocado unos cuantos días y se está poniendo un poco dura, nos ofrece resistencia. O una caña que acabamos de comprar, que va bien, pero lo mismo, está un poco fuerte para nuestro gusto. Vais a ver cómo con 3 movimientos, desde atrás hacia la punta, un poco las esquinas y un poco la misma punta, el último medio milímetro, si de forma equilibrada quitamos un poco de esas 3 secciones, vamos a poder rebajar un nivel esa caña, dejarla más flexible y más fácil para nosotros. Vamos a verlo. Bien, aquí tenemos nuestra caña. Está muy bien, pero está un poco dura. Ya vais a ver que vamos a hacer movimientos de 3 tipos distintos con el cuchillo y con eso conseguiremos aligerarla y que sea mucho más flexible, que nos vaya mucho mejor. Primer paso, utilizad el tudelero. Es verdad que se podría hacer sin él, pero creo que es mucho más inestable, no se controla bien lo que hagamos con la caña. Es mejor meter el tudelero. Aquí ya tenemos un apoyo firme. Suelo poner siempre el dedo índice aquí, con lo que tengo un apoyo suplementario, y le ponemos la chapita. Ya veis que yo uso la metálica. Como veréis en otro vídeo, la forma de la caña es muy importante. La voy a dibujar porque quizá no se ve bien en la cámara. Este es un raspado europeo en W. Termina aquí el raspado. Tiene una parte central menos raspada. Así lo dibujo un poco mejor. Así y así. Y luego la punta está formada por dos triángulos. Bien, esto es la clave para raspar la caña, pero también para retocarla. Porque este tabique central nos sirve de frontera. Tenemos un canal lateral a este lado y otro a este otro, estoy dibujando unas flechitas, que nos van a orientar nuestro raspado. Si lo único que tiene la caña es que está un poco dura, el resto está bien proporcionado, nos suena bien, basta con que empecemos a raspar aquí, que ganemos un poco de profundidad y luego eso lo llevemos hacia la punta. Y lo mismo en el otro lado. Intentando tocar lo menos posible el centro. Sin querer algo le vamos a quitar. También eso es parte de la idea. No se trata de no quitarle nada en absoluto. La caña igual seguiría siendo rígida. Algo le quitaremos de forma involuntaria. Pero se trata de no pasar el cuchillo por el centro. Lateral y lateral. Ahora vais a ver. Tengo mi cuchillo bien afilado. Ya veis que aquí atrás hago unos cuantos movimientos y luego voy hacia la punta. Y siempre por los dos lados igual y también por los dos lados de la caña, para que quede equilibrada. Que no dejemos un lado ya terminado y el otro a medias, porque nos puede dar problemas. Profundiza aquí y a lo largo. Este lado no lo he dibujado, pero creo que se intuye la forma. ¿Ya veis? Me imagino el centro sin tocar y por un lateral y por el otro lateral, hasta la punta. Aquí igual. Me queda un poco fea con el lápiz, pero bueno, lo voy a limpiar. Bien, esto es lo primero. Con esto ya hemos rebajado la caña. Está casi borrado, pero aquí había un triangulito. De aquí le quito un poco. Esta es la parte más delicada del raspado, porque vamos en diagonal con respecto a la veta y es fácil que rompamos la esquina. Yo suelo raspar, pero hasta aquí ya veis que queda un montoncito justo en la esquina. Lo quito hacia adelante, a favor de la veta, y minimizo el riesgo de romperla. Así. Lo mismo esta esquina. Hasta la esquinita y para adelante. Siempre en paralelo el otro lado. Aquí otro poquito. Bien, y lo último que nos falta es el último medio milímetro. ¿Ya veis que hace un poco de ruido? Algo tiene que hacer, pero no excesivo. Porque esto nos puede dar un ataque demasiado duro que nos cuesta hacer sonar la caña. ¿Veis? Este lado suena más que el otro. Y le voy a tener que quitar un poco más. Y ahora voy probando.
Todas las correcciones que vaya a hacer a partir de ahora van a ser combinaciones de estos 3 movimientos, desde atrás hacia la punta, o las esquinas, o la misma punta. En otros vídeos ya veremos, si incidimos más en uno de los 3 puntos, qué consecuencias tiene con la caña. Si queremos abrir el sonido, o que sea más dulce, o que tenga más potencia, o que el staccato vaya mejor. Eso iremos viendo, pero quitar sobre todo atrás a la punta, un poco las esquinas y un poquito la punta, es lo mejor que podéis hacer para bajar un nivel esa caña. Esa que os va bien pero que está un poco dura. Vamos a probar. Funciona. Y ya habéis visto, son solo 3 movimientos los que tenemos que dominar. De atrás a la punta, las esquinas y la misma punta. Como os he dicho al principio, son muy sencillos de explicar, pero lleva su tiempo dominarlos. Luego, a partir de aquí, la combinación de esos 3 movimientos nos permitirá hacer modificaciones a la caña. Si está un poco alta de afinación, o está un poco baja, o no está dura pero no acaba de vibrar del todo bien. Entonces veremos en otros vídeos de qué lados hay que quitar un poco más. Quizá más de la punta, quizá más de atrás. Pero hoy nos hemos referido únicamente a una caña que funciona bien, pero simplemente se ha ido quedando un poco dura para nuestro gusto. Seguimos la semana que viene.